Pucha, son mis amores. ¿Quiénes son tus amores? Mi mamá, mi hermana Marisol, y ahí estoy yo. ¿Cuál eres tú, la chiquitita o la grande? Más chiquitita. La chiquitita. ¿Y recuerdas el momento en que sacaron esa fotografía? Tengo algo de memoria fragmentada, yo siempre hablo de eso. Pero creo que fue, o sea, sé dónde fue, más que la época. Y sé quién la sacó, que fue mi padre. ¿Quién la ¿Tu padre sacó? sacó la fotografía? Mi padre sacó esta foto, sí, y estábamos en una casa que vivíamos ahí en la calle Apoquindo, como en un pasaje. Teníamos un perro que se llamaba Johnny. Sí, el Johnny. de eso me acuerdo. Y nada, son mis amores, son las mujeres de mi vida porque hemos andado de la mano durante algún tiempo, desde un hecho puntual que ocurrió, porque sí, tenemos una historia muy fracturada también, las tres como familia que somos, porque somos las que vamos quedando, salvo una parte de mi familia que vive en Australia, que hace poco estuvo una prima mía que no veía hace 14 años, que fue la única que no nos dio la espalda de mi familia paterna, y que estuvo con nosotras ahora hace muy poquito. Y nada, y después de un hecho puntual, ya con mi mamá y con mi hermana, en un acto de valentía de mi madre sobre todo, nos tomamos de la mano y ella dijo, vamos, porque podría no haberlo hecho, en una situación tan compleja como es el abuso. ¿Cómo describirías, Katy, por acá, Sí. esa relación compleja, pero que marca tu infancia también, en un espacio que tiene esta historia de abuso que sin duda es fundamental en tu construcción también, seguramente como persona y hacia adelante, y en lo que está en el libro? Pero, ¿qué más hay en esa historia, en esa relación entre tú y tu padre? Entre yo y mi padre. Bueno, es el abuso al interior de la familia, de la intimidad de la familia. Entonces, que es muy dramático, muy devastador, es muy complejo. Es más común de lo que todo el mundo puede llegar a pensar. Todavía que es importante verbalizar, que es importante hacerle frente, que es importante luchar para que se haga justicia y que exista reparación en quienes hemos sido víctimas de abuso. Es complejo cuando es el padre también, es muy duro, o cuando es un familiar muy, muy cercano. Y en toda situación es compleja. Pero esto fractura a la familia, sin duda. Hay cómplices pasivos en la familia. Hay quienes no quieren ver, quienes no quieren hacerle frente. Estamos hablando de ¿qué año? El año 70. Chicas, ¿no? Que estos temas, por Dios, que eran tabú o estaban muy normalizados también. Era muy tabú. Era terrible en esa época confesar un abuso dentro de la familia. Pero yo quiero volver a tu mamá, porque tú dices, tu mamá toma la decisión, ustedes dos con tu hermana eran chiquititas. Y tu mamá dice, nos vamos. Hacemos una segunda intentada aquí en esta vida. ¿Por qué toma esa decisión tu mamá? También es abusada de alguna forma, ¿no? Y se arranca ella con sus dos hijas. Tú dices cuando volvemos a Argentina. ¿en qué Argentina, parte? cuando te vas a Argentina. Tengo entendido Cuando que me voy a Argentina. Claro, ¿se va a Vamos a Argentina? Ella se va a Argentina, claro. Y después nosotros nos quedamos acá y después ella nos vuelve a buscar. se quedaron acá. Sí. Mi mamá se fue un poco arrancando porque su segundo marido estuvo preso en el Estadio Nacional, fue perseguido político y tuvieron que arrancar. Y ahí mamá, con todo lo enamorada que estaba, lo tuvo que acompañar, se fueron prácticamente camuflados. Y después nos vuelve a buscar a nosotras. Pero ya estaba Para separada empezar. de tu padre. Sí, hace rato. Ya. Y ahí empieza un nuevo camino, pero no fue una vida fácil. Es parte de mi historia que está en el libro. Y es lo que viene después con los años, porque asumir situaciones de abuso es muy difícil al interior de una familia. Cuando la gente dice,
pero ¿cómo viene ahora a hablar de esto? ¿O cómo denuncia después de tantos años? Cada víctima tiene su propio tiempo. Por supuesto. Sí. Porque es muy complejo. Y por eso- las culpas, los miedos. Por eso, de hecho, la nueva ley dice que no prescriben. no, porque no, claro. se entiende que las víctimas se toman Por el derecho al tiempo. que necesiten y es súper importante no cuestionar, no preguntar por qué ahora, por qué no, porque no es a la víctima a quien hay que cuestionar al predador que está ahí, que sabe perfecto cuál es el punto, a dónde apunta la víctima y por qué. Pero es algo que yo creo que es complejo, doloroso, que lo que estábamos hablando al principio. Es una historia, es una lucha histórica y es una lucha que lamentablemente nos cruza a todas las mujeres. El abuso de distintas formas, todas las mujeres hemos sido abusadas y eso es muy doloroso, pero al mismo tiempo hay una generación, la nuestra, yo siento que eso ya nos une. Y nos permite decir, estoy aquí para que a las que vienen detrás de mí no les pase. Porque a todas las que estaban antes les pasó y a mí me pasó. Pero hay algo que es muy importante también decir, que porque uno siente que solo te pasa a ti, nada más que a ti, que es un camino muy solitario y que genera mucha... La dimensión de la culpa es muy devastadora también. Pero como dice José Andrés Murillo, Hamilton y Cruz, que son Juan mis Carlos Cruz. héroes contemporáneos, Referente. y que trabajo con ellos en la Fundación para la Confianza, soy parte de esa fundación, y que hacen una labor espectacular y que hay un antes y un después de sus testimonios públicos, Claramente. Sí, claro. donde abren este tema, donde fueron vapuleados, no les creyeron, y termina el Papa 10 años después pidiéndoles perdón de rodillas prácticamente, ante el mundo entero. Bueno, Claro. pero aquí voy con esto, ellos siempre hablan lo que es ir tomados de la mano. Siempre hay alguien que te puede acompañar, siempre hay alguien que te puede escuchar, siempre. Y si yo como comunicadora y a través también del libro quiero decirlo y decirlo también al frente de las cámaras, que siempre para las personas que se sientan solas, abusadas, de verdad que siempre hay alguien que te puede escuchar, porque verbalizar esto es fundamental para empezar un proceso de reparación. Sí, yo por eso... Aunque destruyas la familia, Sí. no importa, Sí. porque aquí lo que importa es la víctima. Y se vuelve a Sí, construir. para mí- Yo te para quiero mí- preguntar dos hitos importantes que te marcaron a ti. Uno, que hablas mucho del libro. Hay gente que nos está viendo en este momento y no saben de qué libro hablas tú. Eso uno. ¿Cómo fue ese proceso de la escritura? ¿Por qué decidiste escribir el libro? Pero antes del libro hubo otro hito importante y fue la carta. Que también me gustaría un poco que hablaras sobre esa carta a los medios de comunicación y después, ¿qué te pasó con las ganas de escribir o la necesidad de escribir este libro? Y que explicites un poco a la gente de qué se trata un poco el libro. Sí, el libro El abuso no es un espectáculo es el título de esa carta a la que tú aludes, que está también en el libro, que tiene que ver con un hecho puntual. Cuando se filtra a través del sistema judicial y a la prensa todo lo que estaba ocurriendo al interior de la familia, o sea, llega la pedida a mi casa a pedirme testimonio de que si había alguna situación de abuso. Nosotros hace rato, años desconectadas de mi padre. Que si había algo al interior de la familia, yo dije, por supuesto que sí, casi me muero al mismo tiempo, porque fue muy duro eso. Me imagino. Entonces, y ahí entran y empieza este proceso, ¿no? Katy, te voy a interrumpir un Sí. segundo porque tengo justamente el libro en la mano, donde tú relatas parte de este momento cuando llega la PDI a tu casa, están investigando esto, pero cuando tú te juntas con tu mamá a hablar de este hecho, dices, miré a mi madre y le conté lo que les había dicho a los policías. Tú decides avanzar en ese paso, que había antecedentes de abuso en nuestra familia. Y la respuesta que recibiste, lo leo textual del libro, otra vez con eso, Katy, ¿cuándo vas a dar vuelta a la página si estas cosas pasan todo el tiempo? Eso fue lo que te dijo tu mamá y tú reaccionas aquí diciendo quedé en shock. Agregas, perdón, pero ¿no te das cuenta de que la única que no dio vuelta a la página fuiste tú? La increpé ese día cuando conversamos. Fuiste tú quien se casó con un pedófilo y un abusador, y ese abusador no solo dañó a mi hermana, sino que también a mí. ¿Qué conversación más fuerte, más cruda,
pero al mismo tiempo más clara. Pero lo más potente de esa conversación fue la maravillosa reacción de mi madre al final. ¿Qué ocurrió después? Porque ahí es donde nos tomamos de la mano juntas y me dice, yo te acompaño en esto, porque acá la necesidad de hacer justicia, sobre todo por mi hermana, sobre todo por mi hermana y por esa niña de 8 años que también había sido abusada por mi padre, y que ese era el proceso de investigación al cual nosotros íbamos a ser testigos. Claro. ¿Ya? No que estábamos denunciando, como decía la farándula, que fue atroz. Esa experiencia fue brutal. Cuando se filtra esto a los medios de espectáculos, ¿no? Y por eso escribo la carta. Espectáculo ¿no? del abuso. En el fondo, porque Claro, eso fue lo que se hizo. Sí, claro, que estaba, en vez de salir en la Crónica Roja, donde corresponde, por último, ¿no? Y a raíz de cuando eso... yo envío esa carta, hay una reacción en los medios. Y nunca más apareció en farándula. Y nunca más en los programas de farándula se volvió a hablar de este tema en particular. Es que hace foco en algo súper importante dentro de esa carta, Katy. Más allá de que, por cierto, el título lo dice todo, pero tú te preguntas de qué manera se puede enfrentar este tema del abuso sexual de menores, pero contribuyendo a la sanación de las víctimas, que es algo que debiese estar en el centro del por qué informarlo, claro, y no en el morbo solo de esa información. Relatas lo que significa esto, dices el silencio, la duda, van enquistando el daño, el abuso no es un espectáculo, y en el último párrafo hablas de la responsabilidad de los medios, y es algo que ha estado presente constantemente en nuestra conversación de hoy. En estos días he llegado a la convicción de que solo la ética de quienes dirigen los medios de comunicación y las instituciones puede poner límites de decencia a estas deformaciones. Porque en estos días una niña de 9 años llora mientras otros somos expuestos en las páginas de espectáculos. Pero la gente que la rodea a ella y a nosotras, gracias a la vida, nos entrega el afecto y la comprensión necesarios para sanar las heridas y seguir en pie. La responsabilidad de los medios, a tu juicio, hoy día para enfrentar estos temas, ¿cómo está? Al debe, yo creo que está al debe. Falta información, falta... Está como un protocolo. Sí, pero eso tiene que ver como con los protocolos sociales y Claro, culturales y del de respeto. educación, porque acá falta educación sobre los temas. Hay cosas que no son opinables, No, por ejemplo. Sí, yo por eso... tú te refieres A los abusos en sí, Sí. a- Claro. que no son No, opinables claro, en un no, medio para que sí. todos digan le creo o no le creo, me parece que no Exacto, son como opinables. exponerlos en un escenario, entiendo a lo que va. Exponerlos en un escenario finalmente que tiene que ver con un show mediático. Claro. Por eso es un manoseo, por favor. Por eso es muy- es revictimizar Eso a la... también es abusivo. Es abuso. Por Es un eso aprovechamiento. es muy valiente lo que tú haces con el libro, porque claro, cuando podemos leer todo tu relato, o sea, yo por eso partí agradeciéndote el testimonio, porque con todo lo que tú nos estás contando, perfectamente uno podría decir, ¿sabéis qué? Yo esto lo hablo con mi gente y no quiero que nadie más se meta a opinar de algo que nadie podría opinar, y es tan concreto y como tu relato y cómo vemos el viaje de tu mamá también, como parte de esta negación finalmente cuando tú cuentas que vas en el taxi agarrada de las manos las tres y a tu mamá esperando afuera porque no sé, de alguna manera tú quisiste protegerla de volver a escuchar ese relato y finalmente entender que también tu mamá fue una víctima de todo esto. Sin duda. Y lograron salir de este círculo de violencia tomada de las tres de la mano. Es muy bonito. Yo solamente te quiero agradecer por contarlo y porque sin duda ese relato va a hacer que la vida de muchas familias Sí. cambie.